Hola a todos, espero se encuentren bien. Mi nombre es Yerusa Flores Aquije, representante del segundo grupo del curso Balance de Materia y Energía de la Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, que forma parte también de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. El día de hoy nuestro tema a tratar será el proceso isobárico. En termodinámica, un proceso isobárico es un cambio en el estado de una cierta cantidad de materia, en la que la presión permanece constante. Lo que sí cambia es una o más de sus variables de estado. Si se transfiere calor al sistema, se realiza trabajo y también cambia la energía interna del sistema. Recordemos que en un proceso isobárico la presión permanece constante. Esto debido a que se rige por la ley de Charles, en donde según esta ley para una masa fija de gas ideal a presión constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura de Kelvin. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más temperatura haya, el volumen será mayor. Mientras menos temperatura haya, el volumen será menor. Ahora le doy paso a mi compañero. Hoy me toca hablarles sobre la ley de Charles. Esta ley fue propuesta en 1787 por el físico Jacques Charles. Este nos dice que en un recipiente con un gas a presión constante, tanto la temperatura como el volumen serán directamente proporcionales. ¿Por qué ocurre esto? Cuando aumentamos la temperatura del gas, las moléculas del mismo se mueven con mucha más rapidez y por lo tanto tardan menos tiempo en alcanzar las paredes del recipiente. Esto quiere decir que el número de choques por unidad de tiempo será mayor. Es decir, se habrá un aumento solo por un instante de presión en el interior del recipiente y por lo tanto se aumentará el volumen. También sabemos que los procesos isobáricos están regulados por la primera ley de la termodinámica. Esto quiere decir que la ecuación de la primera ley de la termodinámica en los procesos isobáricos vendría a ser la variación de energía, que es igual a la variación de entropía menos la presión por la variación de volumen. Gracias. No confundir con los procesos isotérmicos que se realizan a presión constante, ni con los procesos adiabáticos que no intercambian calor. En estos procesos sí que puede realizarse un cambio de presión. Ahora les presentaré ejemplos de procesos isobáricos. Para comprender mejor este proceso termodinámico, les presentaré tres ejemplos. El primer ejemplo, fase de expansión del cilindro de un motor, nos indica el proceso isobárico que el volumen aumentará proporcional a su temperatura y la presión siempre se mantendrá constante. Ebullición de agua en un recipiente abierto. Al suministrar energía calorífica al agua, esta aumentará de temperatura y se convierte en vapor. El vapor obtiene una temperatura superior y por ende ocupa un mayor volumen. Sin embargo, la presión se mantiene constante. Como tercer ejemplo tenemos el calentamiento de un globo por efectos de la radiación solar. Al inicio de la mañana presenta cierta presión, volumen y temperatura. Conforme se calienta el aire en su interior, aumenta la presión, pero esta no varía debido al aumento de su volumen. Isobárico y diagrama de fase. En un diagrama de fase, un proceso isobárico se mostraría como una línea horizontal, ya que se lleva a cabo bajo una presión constante. Este diagrama le mostrará a qué temperaturas una sustancia es líquida o vapor para un rango de presiones atmosféricas. ¿Por qué el proceso isobárico siempre es reversible? El proceso asumimos que la presión del sistema está cambiando lentamente, por lo que siempre está equilibrado con la presión externa. La ecuación es el trabajo es igual a menos la cantidad de sustancia de gas por la constante de gas ideal, por la temperatura, por logaritmo neperiano, por el volumen 2 sobre el volumen 1. El proceso isobárico no se realiza tales suposiciones y al calcular el trabajo realizado obtenemos la misma fórmula, pero como aquí no se hace ninguna suposición, estos dos procesos son completamente diferentes, ya que se formula el trabajo realizado es la misma. Continuando con los ejemplos, podemos decir que no todos los procesos isobáricos se realizan en recipientes cerrados. Es más, ocurren innumerables procesos termodinámicos de todo tipo a presión atmosférica. Es decir, que los procesos isobáricos ocurren con mucha frecuencia en la naturaleza. Esto incluye que se den cambios físicos y químicos en la superficie terrestre, reacciones químicas en recipientes abiertos a la atmósfera y muchos más. Para que un proceso isobárico se dé en un sistema cerrado,
es indispensable que las fronteras de estas sean lo suficientemente flexibles como para permitir el cambio del volumen sin que varíe. Hervir agua y cocinar. Al poner a hervir agua para preparar un té o salsas en un recipiente abierto es un claro ejemplo de proceso isobárico, ya que todas ellas se realizan a presión atmosférica. Al calentar el agua, su temperatura y su volumen se incrementan, y si se le sigue agregando calor, este pasa al punto de ebullición, que es en el cual el agua en estado líquido pasa a ser vapor de agua. Mientras esto ocurre, la temperatura se mantiene constante, es decir, a 100 grados Celsius. Otro claro ejemplo de proceso isobárico es el cambio de volumen de un globo inflado con aire que ha estado expuesto al sol. A primera hora de la mañana, cuando aún no hace mucho calor, el globo tiene cierto volumen. Conforme va transcurriendo el tiempo, la temperatura va aumentando. El globo se calienta incrementando su volumen y todo esto ocurre a una presión constante. El material del globo es un buen ejemplo de frontera, ya que es lo bastante flexible como para que el aire en su interior, cuando se calienta, se expanda sin modificar la presión. Fase de expansión del cilindro de un motor térmico. La expansión de aire de un cilindro con pistón movible que suministra calor se realiza mediante un proceso isobárico. El volumen aumentará de forma proporcional a su temperatura y la presión se mantendrá constante. Esto está de acuerdo con las leyes de Charles. Ebullición de agua en un recipiente abierto. Un ejemplo cotidiano de un proceso isobárico se presenta al hervir agua en un recipiente abierto. Al suministrar energía calorífica al agua, esta sube de temperatura y se convierte en vapor. El vapor que se obtiene tiene una temperatura superior y ocupa un mayor volumen. Sin embargo, la presión se mantendrá constante. Desde un inicio, la presión es igual a la presión. En esta ocasión me toca exponer sobre las fórmulas relacionadas con el proceso isobárico. Tenemos dos fórmulas relacionadas al trabajo realizado por el cambio de estado. La primera es: el trabajo es igual a la presión por el volumen 2 menos el volumen 1. Y la segunda fórmula es: el trabajo es igual a moles, que es la cantidad de polvo por la constante de gases, multiplicado por la temperatura absoluta 2 menos la temperatura absoluta 1. También hay dos fórmulas para la cantidad de calor suministrado o eliminado. La primera es: el calor es igual a la masa de la sustancia por el calor específico de la sustancia a presión constante por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Y la segunda fórmula es: el calor es igual a la razón, que es el cociente de calor específico a presión constante y a volumen constante, dividido igualmente por el mismo, menos 1, por la presión por el volumen 2 menos el volumen 1. A partir de esta ecuación podemos ver que el sistema se expande. El sistema hará un trabajo positivo. Por el contrario, si el aumento de cantidad es negativo, el sistema se contrae y el trabajo se vuelve negativo. Y eso fue todo, amigos. Espero les haya servido de algo. Si les gustó, denle me gusta acá abajo, compártanlo con sus amigos y nada, apoyen el quinto ciclo de Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Muchas gracias.